de hoy martes 23 de mayo del año 2023. Hoy, como todos los días, los vamos a acompañar Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a toda la audiencia. Bueno, decirle a la audiencia que estamos con un programa sumamente interesante y decirles también que desde la consultora MF Economía e Inversiones nos comprometemos con brindarles la información más reciente, no solamente del país, sino de países de las regiones. Por eso que hoy tenemos un invitado sumamente interesante que nos va a estar comentando sobre la economía de Colombia, cómo viene evolucionando, también los principales indicadores. Y cuando estamos hablando de la economía colombiana, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la economía paraguaya, hablamos mucho del agro, hablamos de que la industria está empezando a avanzar de una manera importante también. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre la economía colombiana? Hoy vamos a hablar aquí en el programa, así que señora, le invitamos a que se pueda quedar con nosotros. Y enseguida le damos la bienvenida justamente a nuestro invitado, pero hacemos un pimponeo rápido de información. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional sigue la posibilidad de que los Estados Unidos de América entren en default para el 1 de junio del presente año. El presidente Biden aún no llega a un acuerdo con los representantes republicanos del Congreso americano para subir el techo de la deuda pública de los Estados Unidos, que los Estados Unidos es capaz de contraer, que hasta hoy alcanza los 31,4 billones de dólares. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó que es muy probable que el gobierno se quede sin dinero después de esta fecha del 1 de junio. Para eliminar el riesgo de un default, el Congreso debe aprobar elevar el tope de la deuda pública. El Senado está controlado por los demócratas y los republicanos controlan la Cámara de Representantes, todos actores claves para la decisión que se va a tomar. El acuerdo de granos del Mar Negro, que regula las exportaciones de granos que salen de Ucrania, se ha prolongado la semana pasada por 60 días más. Esto se dio un día antes de que Rusia, reticente, pudiera haber renunciado al acuerdo del Mar Negro. 30,3 millones de toneladas de cereales y alimentos se han exportado de Ucrania desde el inicio del acuerdo de granos del Mar Negro, e incluidas 625.000 toneladas en buques del Programa Mundial de Alimentos para operaciones de ayuda a diversos países. Ya Noticias de la Región empezó a circular en la Argentina el billete de 2.000 pesos argentinos, convirtiéndose en el billete de mayor denominación del país vecino. Según dio a conocer el Banco Central, este billete de mayor denominación mejorará la operación de los cajeros automáticos y al mismo tiempo optimizará el movimiento de efectivo. El nuevo billete vale solamente $8,50 al tipo de cambio oficial y un poco más de $4 americanos en mercados paralelos de uso común. Y ya estamos en comunicación con nuestro invitado de hoy, Francisco Azuero. Él es el consultor asociado de Econometría Consultores, justamente de Colombia. Y recordemos que al igual que Econometría, la consultora MF Economía e Inversiones forma parte de la denominada red La Eco, que aglutina a varias consultoras y principales consultoras de la región. Así que le damos la bienvenida a Francisco Azuero. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal? Feliz martes. Feliz martes para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco, por estar del otro lado. Y recordemos que el año pasado también ya lo tuvimos justamente a Francisco hablándonos sobre el comportamiento de la economía colombiana, y en este programa justamente vamos a tratar de actualizar algunos números por lo que ya mencionabas, Horacio. Cuando hablamos de Colombia estamos hablando de una economía también muy importante dentro de la región. Y me gustaría arrancar, Francisco, con los grandes números. Vemos que en el primer trimestre del año 2023 Colombia registra un crecimiento de 3% y de alguna manera esto da un indicio de que la economía tiene una tendencia, por denominar de alguna manera, de buen comportamiento. ¿O cómo están viendo ustedes desde ahí, Francisco? Sí, la cifra del 3% es una cifra, digamos, satisfactoria, aun cuando recordemos que el año pasado tuvimos un crecimiento del 7.3%. Quiero recordar cómo veníamos en los últimos años. En el año 2020, que fue el año de la pandemia, pues tuvimos una caída del 7,3%. En el año 2021 tuvimos un crecimiento del 11% y en el año 2022 un crecimiento del 7.3%. Desde ese punto de vista, la cifra del 3% de crecimiento, pues es menor que la cifra que teníamos para el año anterior, pero lo que nos apunta es que estamos en una etapa de decrecimiento. Los mejores escenarios para el PIB en el año
2023 apuntan a que estamos por los lados del 1% de crecimiento. Francisco, le quería consultar con respecto al crecimiento que usted bien mencionó sobre en los años 2021, 2022, estos crecimientos de porcentajes altos que pudimos ver en la economía colombiana. ¿Eso a qué se debe? ¿Cuáles fueron los principales impulsores? Bueno, recordemos fundamentalmente que primero fue un efecto rebote frente a la crisis y a la enorme caída del 2020, que es la caída más alta que ha tenido la economía colombiana desde que tenemos estadísticas. Entonces, normalmente hay un efecto rebote. En el año 2021 comenzaron a aflojarse las restricciones derivadas del COVID. Se utilizó mucho de la capacidad instalada que estaba subutilizada, y eso fue lo que explicó el crecimiento del 2021 y en parte del 2023. Pero ya llega un momento en que eso no es sostenible. No se puede seguir con esas tasas de crecimiento porque la capacidad subutilizada ya comienza a agotarse, y todo lo contrario, el crecimiento en la demanda interna, especialmente por el gasto público, pues comienza a presionar tanto la inflación como el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Valga la pena mencionar que el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, consideró prudente, dado el comportamiento de la inflación, comenzar a aumentar las tasas de interés, y lo hizo desde mediados del 2021, y lo ha venido aumentando de una manera consistente hasta la última decisión que tomó. Lleva la tasa de interés al 13,25%. Y uniendo o anexando este dato que estás mencionando, Francisco, en materia de inflación, ¿cómo están y cuál es el comportamiento que se está registrando? ¿Está como ya reencaminándose y siguiendo de alguna manera el sendero de lo que se busca desde el Banco Central de Colombia? A ver, recordemos, la tasa de inflación cerró el año pasado al 13,1%. En este momento está bajando. La inflación en abril, que es el último dato que tenemos, después de 10 meses consecutivos en que subía, fue la primera vez que bajó y está en el 12,82%. Todavía no se puede cantar victoria con relación a la inflación. Son demasiados los elementos que están allí en juego. Un aspecto positivo es que bajó la inflación de alimentos, pero hay otro elemento que hay que tener en cuenta. El gobierno está reajustando el precio de la gasolina interna. Recordemos que la gasolina es subsidiada si comparamos con el precio internacional de la gasolina, y ese subsidio lo tiene que pagar el Estado, porque no puede obligar a la principal empresa productora y distribuidora de gasolina en Colombia, que es Ecopetrol, a asumir ese costo. Eso lo asume, por la ley colombiana, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que tiene que ser financiado por el gobierno. En la época de la pandemia, el gobierno Duque decidió congelar el precio de la gasolina, pese a que el precio internacional del petróleo estaba subiendo. Y entonces se acumuló un pasivo bastante grande con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Que terminó de alguna manera presionando las finanzas públicas. Y eso obviamente que presionaba las finanzas públicas. Era una deuda pública. Se cuenta realmente como un pasivo del gobierno. Y eso había que cerrarlo. Y el gobierno actual se ha comprometido a ir cerrando gradualmente ese déficit entre el 2023 y el 2024. Muy buena noticia desde el punto de vista de las finanzas públicas, pero no deja de tener una incidencia en el comportamiento de los precios. Francisco, cuando hablamos de inflación, ¿cuál es la meta de inflación que maneja el Banco Central de Colombia en ese sentido para manejarnos en un escenario de si están próximos, están más alejados? Porque aquí en Paraguay tenemos una meta de inflación del 4%, más 2, menos 2, entonces estamos como encaminados a lograr esa meta, o de hecho estamos en el rango, pero en Colombia, ¿cuál es esa meta objetivo? El Banco de la República siempre ha insistido en que su meta es del 3%. Si bien se permite un rango que está entre el 2 y el 4,
Ellos insisten para efectos de afinar todas las variables de política monetaria y en concreto la tasa de interés de intervención en que su meta es el 3%. Obviamente son conscientes que eso no se puede lograr de la noche a la mañana, pero en sus comunicados, en sus pronunciamientos permanentes que hacen, especialmente cada vez que se reúne la junta directiva, insisten en que hay que llegar al 3% y por eso han venido justificando el alza en las tasas de interés. ¿Y la tendencia dada a conocer en materia de tasa de política es de seguir aumentando o esto se va a estabilizar o va a haber una desaceleración, Francisco? En este momento los mercados están miti-miti con relación a cuál es la próxima decisión que tome la Junta Directiva del Banco de la República. Esta decisión la tomará muy posiblemente a finales de mayo y mucho de eso dependerá de los informes que pueda tener el banco sobre el comportamiento de la inflación durante el mes de mayo. Aun cuando el dato del Departamento Nacional de Estadística de la inflación en mayo solamente lo vamos a conocer en los primeros días de junio. De todas maneras, en la última semana de mayo, el Banco de la República ya tendrá elementos suficientes para tomar una decisión con relación a la inflación. El mercado está dividido entre quienes creen que el Banco de la República se va a quedar quieto y quienes creen que va a subir la tasa de interés. Horacio. Francisco, y cuando estamos hablando del tipo de cambio que manejan en Colombia, ¿podemos ver que se ha venido estabilizando en los últimos meses o cuál ha venido siendo la tendencia de tal? A ver, la devaluación se presentó una importante, depreciación del tipo de cambio del peso colombiano con relación al dólar, digamos, en un 19% desde mayo del año pasado hasta hoy. Hubo una fuerte devaluación hasta octubre del año pasado, que llegó hasta 5.000 pesos aproximadamente. En este momento esto se ha estabilizado. Desde hace unas semanas para acá está estable, pero de todas maneras, comparado con mayo del año pasado, hemos tenido una devaluación del 19%. ¿Y la intervención del Banco Central de Colombia en tal sentido, en tal escenario, Francisco, cómo ha actuado? No, el Banco de la República desde hace varios años ha decidido no actuar frente al tipo de cambio. No comprar divisas cuando se presenta una revaluación, ni vender divisas cuando se presenta una devaluación. El Banco de la República ha sido muy insistente en que es mejor que el tipo de cambio lo resuelva el mercado. Pese a que tiene la posibilidad, no hay nada que legalmente le impida intervenir, ha preferido no intervenir. Entonces, y yo creo que eso es positivo porque cuando existe esa tasa de cambio libre, pues ese es el primer amortiguador que recibe la economía cuando se presenta un choque externo, por ejemplo, una baja en los precios del petróleo. Es mejor que eso se vea en el tipo de cambio a que se vea en otras variables como por ejemplo el producto o el ingreso nacional. Y esta decisión del Banco Central de Colombia desde hace unos años ha generado buenos resultados, por denominarlo de alguna manera, Francisco. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, digamos, en primer lugar no hemos tenido que gastar reservas internacionales. Las reservas internacionales siguen quietas. ¿De cuánto estamos hablando, Francisco? No, las reservas internacionales en este momento deben estar por el lado de $60.000 billones aproximadamente. Es una cifra, pues, digamos, cómoda desde el punto de vista de comparaciones internacionales. Cualquier variable con la que queramos comparar, con meses de importaciones, etcétera, es una cifra satisfactoria. Pero el Banco de la República ha insistido en que no va a tocar las reservas, no va a sacrificar las reservas para tratar de defender la tasa de cambio. Y antes, por el contrario, lo que considera es que si se presenta una devaluación, de pronto esa devaluación lo que tiene que ocasionar
es una mejora en la competitividad de los productores nacionales de bienes trazables, tanto frente a productos exportados como a productos importados. Y eso llevaría a un ajuste en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Francisco, tenemos que hacer 30 segundos e incluso menos de pausa. Te pido que te quedes del otro lado porque tenemos varias consultas de la audiencia. Así que vamos a seguir la nota en breve, ¿te parece? Perfecto. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 3% fue el crecimiento del primer trimestre del año 2023 cuando lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, mientras que el desempleo presentó al mes de marzo una tasa del 10%, según dio a conocer la firma colombiana Econometría Consultores. Y seguimos en comunicación con Francisco Azuero, él es consultor asociado de Econometría Consultores, hablando sobre el panorama económico de Colombia. ¿Estás del otro lado, Francisco? Aquí estoy, sí. Muchas gracias. Tengo preguntas de la audiencia y vamos a hacer una suerte de retroceso de lo que ya de hecho estabas exponiendo acerca de la tasa de política monetaria. Y consultan si los impactos de la tasa en la actividad económica, principalmente sobre el crédito, se ha reducido, Francisco. Sí, ya se muestra una desaceleración en la tasa de crecimiento del crédito. Y eso es lo que busca el Banco de la República realmente. Y recordemos que el propósito de una subida en las tasas de interés es enfriar la demanda. Hay gente que critica, que dice que eso va a generar una recesión en la economía. Yo no creo que genere recesión. Genera el efecto que se busca, que es enfriar la demanda, porque estábamos en una economía recalentada. ¿Qué hacemos? Y la manera de enfrentarse a una economía recalentada es enfriarla. Y para enfriarla hay que subir la tasa de interés. Y eso implica pues que el crédito baje, que haya menos incentivo tanto por parte de los hogares como por parte de las empresas a endeudarse. Eso es básicamente lo que se busca. Y si miramos las estadísticas en materia de morosidad, Francisco, ¿cuáles son los datos? ¿Hay un repunte? ¿Hay un cambio en el comportamiento? Hay una pequeña elevación, todavía no muy grande, en los índices de morosidad de cartera por parte de los establecimientos de crédito en Colombia. No es nada para alarmarse todavía. Podemos estar hablando de niveles entre el 4 y el 5% de morosidad. Pero básicamente pues los bancos afortunadamente han hecho unas provisiones suficientes para enfrentar una situación de esta naturaleza. En Colombia tenemos un sistema que se llama unas provisiones anticíclicas que hacen que cuando la economía vaya muy bien, los bancos tengan que hacer provisiones sobre su cartera para enfrentar situaciones como la que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, no es nada alarmante en lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero colombiano. Horacio. Francisco, ya entrando un poquito más en lo que es el mercado laboral, según estuve investigando un poco esta mañana, leí un dato que decía que la economía colombiana creció en empleo, o sea, creció con 1.600.000 empleos el año pasado. ¿Eso es cierto? ¿Cómo viene creciendo esa parte de la economía y cómo lo vino haciendo el año pasado? No, indudablemente que la tasa de desempleo ha bajado, el número de empleos ha crecido, pero fundamentalmente fue por ese crecimiento tan importante que tuvimos en el PIB del año pasado, el 7,3%. Ya estamos en niveles de tasas de desempleo semejantes a las que teníamos cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020. Ya estamos a esos niveles. Ahora, ya es muy poquito difícil la situación hacia el futuro, porque lo que vemos claramente es una desaceleración de la economía y por lo tanto la capacidad de la economía de absorber empleo pues va a disminuir. A eso se suma una serie de inquietudes que tienen los empresarios acerca de los posibles efectos de la reforma laboral, del proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno al Congreso de la República. Proyecto que han insistido ellos en que no ayuda a incentivar la generación de empleo.
¿En qué consiste básicamente este proyecto, Francisco, para que la audiencia justamente siga de modo breve y general? Bueno, son varios capítulos los que tienen que ver con, eh, con la, con la reforma laboral. Uno de ellos es la reducción o digamos, que se va a considerar como jornada nocturna cualquier trabajo que realice una persona a partir de las 6 de la tarde. Antes estábamos en las 9 de la noche. Entiendo. O a partir de esta reforma de ser aprobada sería a partir de las 6 de la tarde, lo cual afectaría a muchas empresas que tienen doble y triple turno y a muchos negocios, especialmente de comerciantes, que tienen jornadas que cierran a las 8 o 9 de la noche. Esto, pues, por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes ha insistido en que muchos comerciantes no tendrían otra alternativa distinta sino a cerrar en esos turnos y a no contratar gente para esos turnos. Ese es uno de los aspectos que tiene que ver con la reforma. Hay otras que tienen que ver con las normas propiamente de estabilidad laboral, porque de aprobarse va a ser mucho más difícil despedir a un trabajador, por ejemplo, por una desaceleración económica, porque simplemente caen las ventas. El trabajador va a tener que sustentar y puede un juez echar para abajo esas decisiones de despido, cosa que es bastante complicada porque le quita toda la flexibilidad al mercado de trabajo para comportarse de acuerdo a cómo se comporta la economía. Esa es una inquietud que tienen los empleadores y por eso han manifestado su inquietud de que posiblemente lo que vaya a pasar es que no van a contratar más. Y por el otro lado, hay unas normas que tienen que ver con el derecho de huelga y con el derecho de asociación sindical. También el derecho de huelga va a ser mucho más fácil declarar la huelga porque ya no se necesita la mitad más uno de los trabajadores que declaren la huelga, sino basta con la tercera parte de los trabajadores de una empresa para que se pueda declarar esa huelga. Y por el otro lado, pues aquí en Colombia tenemos reglamentado, tenemos limitada la huelga en el caso de servicios públicos esenciales. Lo que dice el proyecto de ley es que se permitirá la huelga en esos servicios públicos esenciales siempre y cuando exista un aprovisionamiento mínimo. Todas estas entonces son, digamos, normas. Por el otro lado, hay otras disposiciones que todavía es muy difícil interpretar. Más o menos dicen que si usted, toda actividad relacionada con el objeto social o con el objeto misional de una empresa tiene que hacerse a través de contrato laboral. Es decir, usted no podría subcontratar a una empresa para que le haga una labor misional, sino que usted tiene que contratar trabajadores directos, cosa que me parece a mí realmente absurda, porque en el mundo moderno lo normal es que la empresa subcontrate ciertas labores con otra empresa. Yo hace unos días hablando en un foro yo ponía el ejemplo de una editorial. Supongamos que yo quiero montar una editorial. Pues lo que hago es contrato al autor que va a escribir un libro, contrato al corrector de estilo, contrato al impresor, contrato al distribuidor, contrato al vendedor y yo soy el único empleado de mi propia empresa. Todo lo subcontraté. Aparentemente esto yo no lo podría hacer si me obligan a que por el objeto misional, ¿cuál es el objeto misional de una editorial? Todavía no lo sé, pues no podría subcontratar a nadie. Pero es el absurdo al que se podría llegar con una interpretación demasiado ortodoxa del proyecto de ley tal como está. Francisco, evidentemente esto generará un sobrecosto para las empresas y por eso ya la alarma y la alerta del sector. Me gustaría tener esto como un capítulo para abordarlo más adelante. ¿En qué instancia está este proyecto? ¿Ya está como para la salida al Ejecutivo o falta todavía un recorrido en el Congreso? No, en Colombia tenemos normalmente 4 debates en el Congreso. Comisión de Cámara, plenaria de Cámara, comisión de Senado, plenaria de Senado. En este momento está comenzando la discusión en la comisión de la Cámara de Representantes. El gobierno
si bien no tiene mayoría, aquí tenemos un sistema en donde el gobierno puede lograr la mayoría simplemente haciéndole favores a los parlamentarios individuales. Y eso es lo que llamamos en Colombia la mermelada. Si bien hay unos partidos que se han declarado de oposición o se han declarado independientes frente al gobierno, el gobierno está en una táctica de negociar parlamentario por parlamentario para ganarse los votos. Así es lo que está pasando con el proyecto de reforma a la salud en estos momentos, proyecto que muchos en la opinión pública consideran inconveniente, y ese es el riesgo que podría presentarse con otros proyectos como el laboral, como el de pensiones, etcétera. Horacio tiene una breve consulta para liberarte ya, Francisco, y obviamente ya agradecerte de antemano la participación. Adelante, Horacio. Sí, Francisco, y claro con esto queremos ya ir cerrando la entrevista. Si usted nos pudiera comentar sobre la economía colombiana, cuáles son sus fuertes, qué es lo que la hace rica, para una persona que de repente no conoce, qué es lo que realmente la impulsa, qué es lo que la hace una economía grande, vamos a decir, ¿qué usted nos podría comentar? Bueno, ¿qué es lo que le hace grande en estos momentos a la economía colombiana? Pues su principal producto de exportación y el que hace que tenga presencia en los mercados internacionales son los productos mineroenergéticos. Somos exportadores de petróleo, somos exportadores de carbón hulla, carbón térmico. Y eso representa un porcentaje bastante importante de las exportaciones colombianas. Tenemos una base industrial importante. La industria ha venido cayendo en su participación en el PIB, especialmente porque ha sido reemplazada por los por petróleo y carbón, y ha sido reemplazada también por los servicios. De todas maneras, pues hay una base industrial importante en algunas ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. En agricultura somos buenos en algunos productos, como por ejemplo café, muy conocido a nivel mundial el café colombiano, flores, somos participantes importantes en el mercado de flores en Estados Unidos y en Europa, banano también, y estamos comenzando a incursionar en otro tipo de productos agrícolas como el aguacate Hass. Y realmente las potencialidades que tenemos para exportaciones agropecuarias son muchísimas, solamente que por razones estructurales ha sido difícil que la agricultura colombiana sea competitiva ampliamente, pero sí hemos encontrado productos como por ejemplo el aguacate. Hoy, hace unos días se presentó una primera gran exportación de mango dulce hacia Estados Unidos. Esa es otra de las posibilidades que tenemos. Francisco, un gusto haberte tenido en el programa. Vamos a estar en contacto próximamente. Que tengas un excelente martes. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos sus oyentes. Gracias. Era Francisco Azuero, consultor asociado de Econometría Consultores, hablándonos sobre el panorama económico de Colombia. Datos muy interesantes que puede encontrar la gente. Volver a escuchar y ver este programa, ¿eh? Estamos en Spotify, Prince, y también estamos en YouTube, ahí siempre bajo el nombre Economía 1000. Nos van a poder encontrar hablando con Francisco y también con muchos sectores de la economía paraguaya y también de la economía regional. Y así llegamos al punto final de Economía 1000. Nos reencontramos puntualmente a las 12. Que tengan un excelente martes. Hasta luego. Fueron 30 minutos